Muy buenas tardes y bienvenidos a este comienzo de curso 2019-2020. Yo hoy les voy a saludar a todos con el saludo franciscano de paz y bien. Paz y bien porque hoy la Iglesia celebra la memoria de San Francisco de Asís. Estamos en un edificio franciscano. Esto fue convento franciscano de hombres. Todo esto es un lujo. Yo creo que son una serie de coincidencias que a mí me parecen muy bonitas, ¿no? Y fue un convento franciscano de hombres, y hoy la conferencia que abre el curso 2019-2020 es sobre la orden de los capuchinos, orden franciscana. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar aquí, gracias por su fidelidad, por su amistad, y gracias a Mercedes por su amistad y por su colaboración. Gracias, como siempre, a Isaac Martín, el dueño de este hotel, que nos permite seguir estando en esta magnífica sala, y a todo el equipo del hotel, tanto técnicos como de restauración, como de recepción, a todos nuestra gratitud desde el Aula de Cultura Ontanar. Nada más decirles que al finalizar la conferencia, la ponencia, tendremos un cóctel que el Aula de Cultura tiene el gusto de invitarles a todos para compartir con ustedes pues un rato de amistad y de convivencia, nada más. Yo ahora paso a presentar a Mercedes. Mercedes es segoviana, habitual colaboradora del Aula de Cultura Ontanar, es diplomada en Educación Musical por la Universidad de Valladolid, licenciada en Historia del Arte por la Universidad SEC y especialista en Arte Sacro, por la Escuela de Teología San Ildefonso, de la Delegación Diocesana de Patrimonio de Segovia. En 2006 obtiene la suficiencia investigadora en los estudios de tercer ciclo y diploma de estudios avanzados con el trabajo de investigación Iconología de la muerte en el barroco, la Orden de los Capuchinos como paradigma pedagógico. En el ámbito profesional, actualmente es guía de arte sacro en la Catedral de Segovia, profesora asociada del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid en el campus María Zambrano, y docente en el programa interuniversitario de la Universidad de la Experiencia de Castilla y León, en su sede de Cuéllar, y dependiente del Instituto de Empresa. También ha participado como docente en la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad SEC y del Instituto de Empresa, en el aula de Teología del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la Universidad de Valladolid, en el programa de Estudios Hispánicos de la Universidad de Arizona y el Instituto de Empresa, y en el Centro de Estudios del Románico. El ámbito de investigación se centra en el patrimonio funerario, siendo autora de diversos artículos. Durante los años 2017 y 2018 fue beneficiaria de una de las becas de investigación concedidas por el Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González Herrero, de la Diputación de Segovia, y será publicada en los próximos meses. En la actualidad forma parte de un equipo de trabajo que estudia la presencia artillera en el cementerio del Santo Ángel de la Guarda, investigación promovida por la Academia de Artillería de Segovia. Pues nada más, muchísimas gracias, espero que lo disfruten. Bueno, mis primeras palabras pues tienen que ser de gratitud a María Pía por de verdad, por su amistad y por ofrecerme, ¿no? Por invitarme a tener este encuentro de inauguración de este curso de cultura que es un referente ya en la ciudad de Segovia. Y agradecer también al personal que tan amablemente tenía ya todo dispuesto, al hotel, y luego a todas las personas que también han hecho posible que yo esté aquí, empezando por el Cabildo de la Catedral, que siempre se portan tremendamente bien, ¿no? Y especialmente a don Rafael, que ha sido el que me ha dado permiso para poder estar este rato con ustedes, y al personal de la Biblioteca Pública, porque bueno, pues fueron ellos los que de una manera permanente me han estado ofreciendo esas crónicas capuchinas de las que vamos a hablar hoy. ¿Por qué las crónicas capuchinas? Porque bueno, pues fue el objeto de investigación de mi tesina, y tuve la fortuna durante prácticamente un mes
de estar trabajando en el archivo capuchino de Sarriá, en Barcelona, que como veremos pues es quizás la primera fundación que hay de capuchinos en España. Y bueno, pues tuve la suerte de no solamente investigar estas fuentes para ese proyecto de fin de grado y para la tesina, sino que además pues participé un poquito en lo que era la vida de un capuchino allí entre los muros de este monasterio. Además había una presencia capuchina aquí en Segovia, entonces bueno, pues había también que mencionarla. Es verdad que los datos que voy a traer del convento capuchino pues probablemente sean conocidos de todos ustedes, pero me interesaba fundamentalmente pues dar también a conocer, ¿no? Por lo menos en el ámbito de la ciudad de Segovia, que no se habla tanto, ¿no?, de esta orden capuchina y que sin embargo sí que debieron tener una presencia y un peso importantísimo en la ciudad, teniendo en cuenta además de la mole arquitectónica que tenemos en el convento aquí en Segovia. Y además, bueno, pues como decía María Pía, estoy en San Francisco. Yo tengo el convencimiento de que las casualidades no existen, todo pasa por algo, ¿no? Y por qué. Y el hecho de que hoy estemos aquí, el día de San Francisco, en este convento franciscano, y hablando además de esta orden, pues algo querrá decir. Y comenzando ya así decirles que los primeros cronistas de la orden, de los capuchinos, pues fueron italianos, muchos de ellos, ¿no? Bernardino de Colpotrezzato, Matías Bellintani, pero es verdad que durante el siglo XVII los ministros de la orden pues lo que querían era llevar a cabo toda una renovación historiográfica de lo que eran esas primeras crónicas de los capuchinos. Veremos cómo la orden de los capuchinos es una orden que surge en el siglo XVI y bueno, pues tiene o desarrolla toda una literatura homilética impresionante y unas crónicas también muy ricas en documentación de lo que realmente sucedió en la época. Había por aquel entonces, por así decirlo, otro cronista oficial que se llamaba Lucas Guadin, que publica entre 1625 y 1654 pues 8 gruesos volúmenes de la historia de la orden de frailes menores capuchinos desde 1208 hasta 1540. Entonces lo que hace la orden de los capuchinos dice, bueno, vamos a ver, hay que hacer una obra que recoja cuál es el origen fundacional, por qué surge la orden de los capuchinos y todos aquellos milagros que estaban acaeciendo en el seno de la orden. Entonces, lo que hacen en 1627 es nombrar a Fray Zacarías Boverio, que es el monje que tenemos representado como cartel de esta charla, como cronista oficial de la orden. Y estas son las crónicas, una de las crónicas que se han leído y se han trabajado para conocer mejor pues cómo era la orden desde su fundación. Entonces, este cronista pues sí que publica una serie de libros en el siglo XVII, pero fueron retirados por la Inquisición, porque uno de los volúmenes pues contenía un montón de dibujos de cómo podía ser ese hábito franciscano que había llevado San Francisco de Asís, y aquello la Inquisición lo consideró no como herético, pero sí que no lo consideró oportuno y de hecho se retiraron esas primeras publicaciones de este cronista. Sí que es verdad que hubo una segunda edición y fue continuada por otro cronista que se llamaba Marcelino de Pise, que va a ser otro de los cronistas pues que nos van a contar un montón de cosas de esta orden. Sin detenernos, ¿no?, en cómo fueron pues todas las traducciones castellanas de estas crónicas, sí que hay que decir que es importante las crónicas capuchinas porque lo que hacen de alguna manera es consolidar la orden también en territorio europeo y en territorio español, ¿no?, frente a grandes órdenes que había como franciscanos, como los dominicos, los jesuitas que vendrían también en el siglo XVI, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un poquito cuáles han sido los archivos consultados: el archivo capuchino de Sarriá en Barcelona, el archivo de la Corona de Aragón, la Biblioteca Universitaria de Barcelona y la Biblioteca Pública de Segovia. Y las fuentes consultadas, todas esas crónicas, pues el que hemos mencionado de Marcelino Pise, lógicamente el Catecismo de Trento, porque es que está muy, muy presente en todo el desarrollo de la orden, y luego pues se pueden imaginar todas las consideraciones para ayudar a bien morir, porque vamos a ver que esta orden está muy relacionada, ¿no?, con todo el tema de la muerte y los moribundos. Por algo, pues lógicamente ya saben que es el tema de investigación, y los muertos que vamos a ver aquí, pues son muertos, ya lo verán ustedes. Y luego, pues bueno, diferentes obras, ¿no?, diferente literatura homilética de la época. Estas serían las crónicas capuchinas, ¿eh? Además les invito que si
les apetece, pues vayan a la biblioteca pública, estas se encuentran allí, y bueno, pues tienen una lectura tremendamente amena. Decíamos anteriormente, y vamos a ver cuál es el origen, ¿no?, de esta orden de los capuchinos, perdón, sí, de la orden de los capuchinos. Ya saben que los capuchinos son una rama de los franciscanos observantes, y los franciscanos, sí que hay que decir, aquí tenemos una imagen de San Francisco de Asís, esta está tomada, esta imagen de esas crónicas capuchinas, se fundan en el año 1209, pero es verdad que luego, dentro de lo que es todo el movimiento de la Iglesia, van a surgir una serie de reformas que lo que querían de alguna manera pues era acabar con ciertas actitudes más cómodas que se habían producido en el seno de la Iglesia. Entonces, esta orden franciscana lo que quiere es volver a la observancia de la regla y de alguna manera pues recuperar el espíritu de pobreza que debe caracterizar a la orden. Entonces, San Francisco de Asís va a ser el pilar fundamental, ese espíritu de pobreza, humildad y sencillez que va a caracterizar a su obra. Es verdad que va a llegar un momento donde, bueno, pues los franciscanos van a tener una escisión, ¿no?, por ir un poquito al grano, donde van a estar los conventuales y los observantes, y de ahí, de esos observantes, pues será de donde surja pues esta orden de los hermanos menores capuchinos. Y estamos en el año 1525, que podríamos decir es el año fundacional de la orden. En esta época, pues el tronco de los franciscanos observantes es cuando se separa de los conventuales, y es verdad que los observantes por esta época ya eran una decena, ya había cierto movimiento de querer regresar a la orden, y todo el mundo pensaba que esa reforma dentro de los franciscanos pues iba a venir de algún superior, o iba a salir del entorno de algún capítulo, y sin embargo no fue así. Esta reforma que hizo surgir la orden de los capuchinos, pues viene de la mano de un joven sacerdote de escasa cultura y además de temple bastante popular, que se llamaba Mateo de Basio. Y Mateo de Basio es considerado como el fundador y primer superior general de la orden de los frailes menores capuchinos. Mateo de Basio pertenecía a un grupo de personas que reclamaban pues la libertad de observar la regla a la letra. En 1525 él tiene una visión donde se le aparece San Francisco de Asís y le confirma que tiene que ser él el que vuelva otra vez al espíritu y al origen de pobreza de la regla. Además él, en esa visión, ve que San Francisco va vestido con un determinado hábito, y esto será importante para posteriormente los capuchinos. Claro, él no contaba con la aprobación de su superior. Cuando le cuenta pues, esta visión y esas ganas o esa intención de regresar al espíritu de pobreza, pues su superior lógicamente pues, no le apoya, no cuenta con su benevolencia, ni siquiera de los hermanos de la comunidad. Entonces, ¿qué hace él? Pues dice, pues me voy a ver al Papa. Me voy a ver al Papa, y una noche sale de su convento en Montefalcone y se encamina hacia Roma. Allí tuvo la facilidad y ese acceso al Papa Clemente VII, que sí que le dio permiso para observar las reglas según sus deseos, de pobreza, austeridad y sencillez, y luego vestir el hábito que llevaba puesto y andar predicando de una parte para otra, con la única obligación de presentarse una vez al año en el capítulo a su superior provincial. Y hay que decir que Mateo de Basio no estaba solo. En esta época hay que tener en cuenta que contaba con el apoyo pues, de la nobleza italiana fundamentalmente, ya que hay una mujer pues, muy importante que se va a llamar Catalina de Cibo, que era duquesa de Camerino y sobrina del Papa Clemente VII, y bueno, pues ella va a ser quien va a apoyar a Mateo de Basio en estos primeros pasos para llevar a cabo esa reforma. Bueno, este sería el esquema que vamos a seguir, que me he puesto a hablar, pero bueno, este sería un poquito el orden que vamos a seguir en la exposición de hoy. Aquí tenemos esa imagen de Mateo de Basio, y como decía, va a contar con el apoyo de esa marquesa, de Catalina de Cibo, y no van a estar solos, porque es verdad que tiene determinados adeptos, y uno de ellos es Pablo de Chioga, que le vamos a ver en la historia posteriormente, pero son importantísimos estos dos hermanos, Ludovico y Rafael Fosambrone, que también obtuvieron además pues, el permiso de Roma para acompañar a Mateo de Basio. Entonces, estos cuatro primeros monjes, podríamos decir capuchinos, lo que hacen es
refugiarse bajo la protección de la duquesa de Camerino, de Catalina de Cibo, porque claro, el provincial de la orden les estaba persiguiendo, el propio Juan Fano, que era el provincial, pues perseguía a esta escisión, podríamos decir, que había en el seno de los franciscanos. Pero es verdad que ellos estaban en una situación un poco complicada, porque hay que decir que pues, jurídicamente era considerada cuanto menos expuesta, ¿no? Porque estaban al margen, a pesar de contar con ese apoyo del Papa, estaban al margen de lo que eran los franciscanos observantes. No tenían además ningún lazo social o canónico, ni organización alguna reconocida. Entonces hay que esperar a un paso decisivo que viene de la mano del Papa Clemente VII, porque hay que decir que, claro, aquí todo está relacionado. El Papa Clemente VII, pues es que era el tío de Catalina de Cibo, entonces, vamos, es que la comunicación era prácticamente directa. Entonces Catalina de Cibo se presenta a su tío, al Papa Clemente VII, y le dice que, bueno, pues que esto había que dar alguna solución, y lo que hace, y esto es muy, muy importante, va a ser dar, después de reflexionar el Papa, pues expide la bula Religionis Celus el 3 de julio de 1528, es esta imagen que tenemos aquí, y esta podríamos decir que es la bula que da constitución jurídica ya a la Orden de los Capuchinos, la bula Religionis Celus de 3 de julio de 1528. Ya la Orden de los Capuchinos con esta bula estaba fundada, y lo que hace la duquesa de Camerino inmediatamente pues, fue salir a la plaza de Camerino y anunciar el documento. Esta bula iba dirigida fundamentalmente a estos dos hermanos que decíamos anteriormente, a Ludovico y a Rafael Fossambrones, y contenía los puntos siguientes: facultad de llevar una vida eremítica guardando la regla de San Francisco, de usar barba como signo de pobreza, sencillez y austeridad, vestir el hábito con el capucho piramidal, de ahí el nombre de capuchinos, y predicar al pueblo. La bula Religionis Celus tuvo pues, un efecto prácticamente inmediato y fue adquiriendo adeptos. Numerosos observantes y algunos novicios pues, quisieron unirse a los capuchinos. Hubo que multiplicar ya eremitorios y pensar, claro, lógicamente en una organización pues, mucho más estructurada. En un principio, claro, todo el mundo cuando nos acercamos al conocimiento de la orden siempre pensamos en Mateo de Basio como uno de los fundadores, y ciertamente sí lo es. Pero hay que tener en cuenta siempre pues, estos dos hermanos que eran de alguna forma, porque así se refiere a ellos la bula, pues los jefes de hecho y de derecho, podríamos decir, en la fundación de los capuchinos. La importancia de los capuchinos que dieron bueno, aquí tenemos pues al Papa Clemente VII, que es el que emite esta bula. En cuanto al hábito, para el monje capuchino el hábito es importante, y de hecho cuando uno lee las crónicas, bueno, está lleno, hay todo un capítulo dedicado pues eso, al hábito que tenía que llevar en los diferentes modelos que habían tenido en visiones, que como San Francisco se había aparecido en varias ocasiones, pues cómo eran esos hábitos en las diferentes apariciones y cómo estaban representados también en las diferentes pinturas. Entonces era importante, ¿no?, cómo tenía que ser el hábito como uno de los elementos representativos y fundamentales de la Reforma. Tenía que ser con ese caperuz tremendamente puntiagudo. Este es franciscano, de los capuchinos es todavía mucho más exagerado. Además el uso de la barba larga y descuidada. Y esto además es importante que lo recordemos, porque veremos luego cuando ataquen a los capuchinos, pues cómo van a atacar a estas características. Zacarías Boverio incluye, como les decía, en esa primera parte de las crónicas, pues todo un apéndice, ¿no?, dedicado a la verdadera forma del hábito que fue instituido por San Francisco de Asís, y además defendió sobre todo la iconografía, no solamente con argumentos históricos, sino también iconográficos. ¿Por qué es importante lo del hábito? Porque miren, cuando uno lee las crónicas capuchinas, pues el hábito se convierte casi como en una reliquia. Es decir, veremos como cuando un monje capuchino muere, le colocaban en medio de la iglesia del convento sobre unas parihuelas, con su hábito, la cruz, la regla, y si había tenido una vida virtuosa, bueno, pues de su cuerpo despertaba una fragancia, un olor asociado siempre a la santidad. Y la gente se acercaba y llenaba las iglesias para tocar el cuerpo del monje, incluso a rasgar las vestiduras para llevarse un trozo de ese manto, porque en algunas ocasiones, según cuentan las crónicas, ocurrían milagros, sanaban, recuperaban visión, recuperaban de la ligereza de una cojera. Es decir, como han ocurrido diferentes acontecimientos, el hábito al final se convierte no solamente en ese espejo de ese hábito que llevaba San Francisco, ¿no?, sino que en el momento de la muerte se llega a convertir prácticamente en una reliquia.
Este es otro de los dibujos que podemos ver en las crónicas, cómo va evolucionando también la capucha. Son muy bonitos los dibujos. En cuanto al escudo que caracteriza a la orden de los capuchinos, pues es franciscano. Es el cuerpo, el brazo desnudo de Cristo y el brazo vestido de San Francisco, con los estigmas y la cruz. La cruz siempre va a ser un referente no solo para los capuchinos, sino también pues eso, para los franciscanos. Bueno, en el año 1529 Ludovico Fossombrone convoca el primer capítulo de la orden, 1529, y estaba formado por 12 religiosos con el fin de elegir a los superiores y redactar las constituciones. Todo ello se reorganiza y se celebra en el eremitorio de Albacina, y ahí se escribieron, sin otra luz que la oración y la letra, lo que sería la regla de la orden de los capuchinos, las primeras constituciones, podríamos decir, y cuyo contenido puede resumirse en esto. Lo primero, confiar totalmente en Dios, obvio, pero así se pone en la regla. Luego la recitación llana del oficio divino, supresión, por supuesto, de todo oficio público, para dar más importancia a la oración mental, una sola misa en cada convento, excepto en las fiestas, prohibición de celebrar misas cantadas y de recibir estipendio por ellos, prohibición de acompañar a los funerales, prohibición de acompañar en procesiones excepto corpus y rogativas, disciplina diaria después de los maitines, oración mental prácticamente durante 2 horas, en la mesa no se puede servir más de un plato, se prohibía pedir limosna de carne, queso y huevos, pero ojo, se podía recibir, cuando eran ofrecidas pues sí que se aceptaban espontáneamente. Cada religioso también tenía libertad para llevarse a la mesa lo que considerara. Luego se les permitía una túnica, y cuando fuera por motivos de frío, y mantos solamente para los enfermos y los ancianos. Tenían que ir descalzos en un primer momento, luego posteriormente se va a introducir la sandalia, lo primero para enfermos y luego ya se extiende a toda la comunidad. Las casas se van a edificar siempre fuera de las ciudades y quedarán siempre en propiedad de los bienhechores, y esto es importante porque cuando se haga desamortización y llegue el momento al convento de los capuchinos, vamos a ver cómo pasará a sus propietarios. Y además se construían en un primer momento en mimbre y barro. Si no había estos materiales, pues lógicamente el material del lugar, la piedra y la madera. Tenían que tener ermitas cerca porque ellos consideraban que esa cercanía de la ermita pues les permitía o les favorecía más esa oración mental que tenían que tener de una manera individual. Las celdas pequeñas y estrechas, y dicen las crónicas, como un sepulcro, y literalmente eran tremendamente pequeñas. No tenían que tener más de 7 u 8 religiosos los conventos en un primer momento, y los más importantes hasta 10 o 12. Luego veremos lógicamente que esto se dispara. Y nada de riquezas en las iglesias, en los cálices, en las sedas, en las vestimentas, en los tapices. Y los superiores tenían que enviar a los predicadores fuera, sin aceptar lógicamente retribución alguna por aplicar su ministerio. Y el tema del estudio también estaba muy limitado. Luego, posteriormente, cuando llega el Concilio de Trento y ya se exige que en cada convento haya casas donde se forme, esto cambiará, pero en un primer momento pues no, y se les recomendaba 1 o 2 libros y la Biblia y la regla y poquito más. Bueno, estos puntos ¿a qué responden? Pues abusos que habían existido en la orden y que de alguna manera pues había que volver a su observancia y había que limarlo. Lógicamente, cuando pase el tiempo pues veremos que acompañan en funerales, que tienen las riquezas en las iglesias, es decir, todo esto cambiará, pero en un origen esto sería el origen, ¿no? y cómo era el estilo de vida de esos primeros capuchinos. Retiro del mundo, austeridad de vida, sencillez, pobreza y contemplación. Serían los pilares fundamentales que caracterizan a esta orden. Pero siguen contando con el apoyo nobiliario y de la aristocracia italiana para esa expansión que tuvieron. Por ejemplo, seguimos contando con Catalina Cibo, con Vittoria Colonna, que esta mujer también es un pilar fundamental para el desarrollo en la Italia del Renacimiento, y luego una española, Lorenza Longo, que va a ser la fundadora de las capuchinas. Entonces, estas 3 mujeres, por su cercanía con el Papa, con los papas, pues lo que van a hacer es favorecer esa expansión de los capuchinos en toda Europa. En 1534, Ludovico Fossombrone, uno de los primeros fundadores de la orden, pues es expulsado de la orden, porque parece ser que tiene un carácter que no agradaba a muchos, y bueno, pues es expulsado y es sustituido por Fray Bernardino de Asti.
Bernardino de Asti lo que hace es redactar en el año 1536 las constituciones definitivas, pero las que han estado vigentes y que poco a poco cambio van a introducir, ¿no?, a lo largo de la historia. En ellas se da más importancia a la ley del espíritu, al programa de perfección, al retorno a la mente de San Francisco, y que el espíritu fuera el que gobernara la vida, ¿no?, de los capuchinos. Estas constituciones se prescribe también dar provisiones sobrantes a los pobres, la obligatoria guarda del testamento, y se prohibía el uso del manto. Sí que es verdad que aquí ya, a partir de esta fecha, en 1536, se introduce el uso de la sandalia, se permite el uso de la sandalia. Se dice que las celdas tienen que tener unos 2 metros de lado, como les decía, pues prácticamente eso es como un sepulcro, y ya sí que es verdad que se permite el estudio de los santos, la geografía, hay todo un tipo de literatura que tiene un carácter sagrado y que ya sí que se introduce en las celdas de los monjes capuchinos para su formación. Pero claro, todo, ya cuando la orden comienza a consolidarse, pues empiezan a ser perseguidos incluso por algunos miembros de la orden. También el emperador Carlos V en un momento fue informado de que no permitiera la llegada de los capuchinos a España, pero es verdad que todo esto con el tiempo, pues lógicamente va a cambiar. Tuvieron importantes padrinos, como hemos visto anteriormente, y esto pues fue un puntal importante, ¿no?, para que la orden en un momento muy crítico pues no decayera y se recondujera en el tiempo. Hablábamos anteriormente que uno de los vicarios generales que tuvo Bernardino de Asti, pues él empezó a tener determinados contactos con Juan de Valdés, y eso hizo que se distanciara también de la orden, porque empezó a ser sospechoso por Roma. Entonces va a ser sustituido por otro vicario, por Ochino, que también va a tener un momento muy complicado por eso, ¿no?, por esos contactos que se tenía con Juan de Valdés, que era considerado herético por aquel entonces y sospechosos por Roma. Pero bueno, el caso es que la orden sí que se pudo reconducir y parece que el tiempo les dio una nueva oportunidad. Llegaría un periodo de consolidación, bueno, este es Bernardino de Ochino, que es uno de los vicarios generales. Llega un momento de consolidación, 1563-1619, que además ya es la tercera parte o tercera etapa de celebración del Concilio de Trento, y aquí ya la Orden de los Capuchinos está presente en el concilio, y esto será importantísimo porque desde este mismo momento ya el concilio recomendó la reforma capuchina como una de las más beneméritas y más fieles a la vocación cristiana. Este sí que va a ser ya el coronamiento definitivo de la Orden de los Capuchinos después de 40 años prácticamente de lucha. Al finalizar el periodo sí que hay que decir que las provincias capuchinas sumaban 40 y los religiosos llegaban a 15.000, y habrá que esperar a este Papa, Gregorio XIII, que él va a expedir, por así decirlo, un breve que hace que ya los capuchinos tengan una independencia hacia su vicario, y que no dependan de los observantes, sino que ya pueden estar en cualquier parte del mundo con independencia jurídica. En el año 1608 el Papa Paulo V pues dio una constitución apostólica, alias Felices Recordationis, donde ya sí que se les reconoce como verdaderos hermanos menores e hijos de San Francisco en igual sentido que otras ramas. Y posteriormente, el 23 de enero de 1619, este mismo Papa emite, como les decía, este breve, y ya les hace, pues eso, ¿no?, con una dependencia nominal, podríamos decir, de la orden. Comienza entonces todo el periodo de expansión. Aquí podemos ver cómo en Bélgica se instalan en 1585, en Inglaterra en 1599, Irlanda en 1616, en Francia en 1618 ya contaban con 18 provincias, y en España los primeros los tenemos en Barcelona, como les decía, en Sarriá, en el que estuve investigando, y Valencia 1596, 1606 en Navarra, en Madrid 1609 y 1613 en Andalucía. Pero sí que hay que decir que en cada una de las provincias hay una barbaridad de conventos fundados, pero les hablo de 30 conventos, 25 conventos. Estos están en la provincia de Andalucía y, como ven, pues abarcan de 1614 hasta 1934. Provincia de Aragón, Navarra y Cantabria también hay muchísimos, que abarcan desde 1598 en Zaragoza hasta el último 1973. En la provincia de Castilla
Ahí tenemos Segovia, en Cataluña y en Portugal. Vemos cómo la Orden de los Capuchinos en poco tiempo pues aparece repartida ya por toda Europa y en buena parte de España. Luego veremos las dificultades que tuvieron para establecerse en Castilla. La orden crece, como vemos, y va a contar con el apoyo de nobles, de príncipes, de papas, etc. Muy, muy importante va a ser el Papa Urbano VIII. Él decía, la orden de los capuchinos se lo merece todo, por ser el único ejemplar que queda en nuestros tiempos de la perfección evangélica, porque sí que habían conseguido recuperar ese espíritu de pobreza y austeridad que caracterizaba a la orden. Bueno, este es el monje, el fraile que a mí me ayudó muchísimo en la investigación, Fray Valentín Serra de Manresa, y luego veremos además un poquito a qué se dedica actualmente. Pero lo he traído porque vamos a hablar cómo es un monje capuchino, es decir, ya tenemos la orden fundada, los problemas que tuvieron, pero ¿cómo es el monje? El monje capuchino es muy agustiniano en mentalidad, él entiende la vida como una peregrinación. Hemos nacido y tenemos un destino, ¿no? Ese alfa y omega, y tenemos que llegar al fin, que es el encuentro íntimo con Dios. Pero un encuentro íntimo que ellos comienzan a preparar desde la propia vida. A los 4 votos, y esto es muy importante en la orden, a los 4 votos de pobreza, castidad y obediencia, a estos 3 votos, los monjes capuchinos tienen uno más. Y es algo que lo siguen teniendo hoy en día. Este 4.º voto es o bien marchar a las misiones a predicar, o bien, en aquella época, tenían que atender a los ajusticiados a muerte y ayudarles a bien morir. Entonces, en el momento en el que ya dejó de haber ajusticiados, lo que hacen es ayudar a bien morir a toda aquella persona que lo solicitara. Entonces, imagínense los archivos capuchinos cómo están de libros impresionantes, ¿no?, de toda esa literatura que ellos utilizaban para ayudar al moribundo en ese último puerto de la vida, ya que era ya el puerto de la muerte, en esa antesala a la eternidad, que era la habitación de un moribundo o la celda de un hermano. Entonces, este 4.º voto hace que esta orden sea una de las congregaciones quizás pues con mayor carisma con respecto al tema de la muerte. Por eso, pues, lógicamente, le elegí para estudiarle. Bueno, ¿cómo eran los monasterios? Hemos dicho anteriormente que en el siglo XVI eran monasterios que estaban apartados de las ciudades, que en un primer momento tenían que ser de mimbre o paja, o tierra, ¿no?, y piedra. Para construir un monasterio siempre era muy importante pedir, lo primero, la licencia al vicario general, y luego, pues sobre todo, mucha sencillez en la construcción y en el tamaño de las celdas. El sagrario también tenía que ser de madera, sin ningún tipo de molduras ni de riquezas, sino que fuera humilde y estrecho. Y luego dice también la crónica que por supuesto, en ninguno de los conventos podían entrar las mujeres, porque, como dice San Agustín, el mundo y la mujer se vencen con facilidad, ni de otra manera que huyendo de ellas. Entonces, bueno, pues esto también lo dicen las crónicas. Si los monjes gozaban de salud, pues tenían que dormir en el suelo, sobre unas tablas desnudas o sobre una estera y un poquito de paja encima, sin colchón o jergón, y podían utilizar una almohada de paja. Las celdas, como decíamos, tenían que ser pobres, humildes y estrechas, que parezcan sepulcros de vivos y cárceles de penitentes que lugares acomodados de habitación. Los monjes no podían tener en sus celdas ni pinturas, ni Cristo. Bueno, de hecho vamos a ver luego cosas curiosísimas, como rompían pinturas de Tiziano, porque ellos ese tipo de pinturas pues no les gustaban. Y siempre muy presente la cruz con los emblemas de la pasión de Cristo, la lanzada, la esponja, etc. Este grabado es un grabado alemán, es un dibujo alemán del siglo XIX, que refleja pues esa celda capuchina. Los monjes capuchinos, dentro de su carisma, han utilizado el arte de la palabra, y esto es muy importante porque en ese 4.º voto, si ellos deciden ir a misiones, pues tienen que predicar. Pero es que ellos también salían a predicar. Si por algo se caracteriza la orden de los franciscanos, como orden mendicante, es precisamente a sacar el saber al pueblo. Ellos fueron los primeros, yo creo que, si no me equivoco, que sacaron el púlpito a la calle, que salieron a las plazas, a las calles a predicar, y a predicar a adultos y a predicar a niños. Y esto pues lo tienen muy impreso, ¿no?, en la orden de los capuchinos. El arte de la palabra se puede definir como el ars benedicenti, es decir, el arte de bien decir. Había que hablar con orden, con concierto, con adorno, con gravedad y copia de palabras.
La palabra ha sido utilizada por la Iglesia, especialmente después de la celebración del Concilio de Trento, como un medio para catequizar, para evangelizar y para convencer a las personas por el recto camino de la salvación. Pero tenía que utilizar un lenguaje sencillo y claro. Los monjes capuchinos es verdad que tienen, las bibliotecas están llenas de tratados de retórica, que son fabulosos, de cómo tenía que tener... las partes que tenía que tener toda una buena predicación, qué gestos tenían que decir, cómo tenían que colocarse, etc. Entonces ellos hicieron del arte de la palabra pues un verdadero arte, ¿no? en la predicación. Para ellos predicar no era otra cosa que anunciar a Cristo y la habían encontrado en su oración, por eso tan importante esas horas de oración mental que tenían que tener para luego ser capaces de predicar y llegar a la población. Pero aunque los monjes capuchinos siempre huían de la teatralización de la época, claro, estamos en pleno barroco y el barroco pues es la exageración en las formas, en el bien decir y en teatralizar pues muchas veces la palabra. Y a pesar de que las crónicas no lo permitían, pero esto luego en la realidad no ocurría. Por eso los capuchinos llevaban a los púlpitos calaveras, huesos. A ellos les encantaba eso de subirse a un púlpito con una calavera y estar predicando, ¿no? Y además les ocurrían cosas graciosas, porque cuentan las crónicas pues que a lo mejor estaban con un crucificado y una calavera, y en el momento de mayor tensión pues el Cristo se cae de la cruz y provoca la risa del auditorio. Todas esas cosas pues ocurrían y predicaban especialmente en determinados tiempos litúrgicos. Ellos no podían con el carnaval. Era una cosa que eso de ver a la gente pues pasándoselo bien, ¿no? y entregado a todos los vicios y virtudes que podía haber en la época y los bailes, pues los capuchinos no podían. Entonces las crónicas están llenas de anécdotas en este sentido. Ahora les contaré esto del carnaval, sí decirles antes que ellos para predicar bien tenían, o lo que dicen los tratados de retórica era que fueran cortos y no causaran risa, se recomendaban gestos proporcionados como arquear las cejas, levantar y bajar el brazo teniendo el pulgar y el índice juntos, la negación pues tenía que ser moviendo la cabeza, tener la cabeza alta, el rostro a devolverse hacia aquella parte que mira, y el gesto no tenía que mirar fijamente en un punto, pues había que mirar a ambos lados, se había auditorio a la derecha y a la izquierda. Es verdad que decía Valentín Serra de Manresa en una de las reseñas que yo tengo que sus antecesores barrocos destacaron por ser predicadores de excesos sermones, pero no solamente en las calles, sino también ante tumbas abiertas, ¿no? Dentro de las iglesias, que ellos hablaban de calaveras clamando un fin común para todos. Estos recursos, ¿qué recursos utilizaban en sus sermones? Pues por ejemplo, llevaban una calavera al púlpito para los sermones de la muerte. Cuando tenían que hablar del incendio, pues llevaban una vela encendida para alertar de cómo quemaban, ¿no? Esas llamas eternas en el infierno. Un clarín cuando tenían que hablar del juicio, o si tenían que hablar de la pasión y la crucifixión, pues llevaban un martillo para dar golpes y evocar ese sonido de la crucifixión. Y aunque las crónicas, repito, todo esto lo prohibían, no lo permitían, pero que luego eran prácticas habituales. De hecho, mira, en uno de los tratados de retórica me encontré, es una obra de teatro, que a mí me parecía espectacular, es una obra de teatro del siglo XVIII, donde se representa el juicio. Entonces, a un lado pues aparecen los condenados, y a otro lado los que se salvan. Entonces ahí sale Lucifer, sale el demonio siempre diciendo, mirad, aquí vais a venir los condenados y estas son las penas que vais a padecer eternamente. Entonces, bueno, pues me parecía bonito, ¿no? Traérselo que había obras de teatro representadas por los capuchinos para ilustrar, ¿no? Cómo eran esas penas del infierno. Había sermones del purgatorio y como les decía, pues los de carnaval eran sermones tremendos, ¿no? Y cómo además salían ellos a la calle en este periodo de carnaval para decir, ojo, ojo, que os estáis jugando la salvación, que aquí cuando uno se muere para siempre, y si te condenas eternamente. Entonces hay ejemplos, por ejemplo, Fray Mateo de Sío, él estaba molesto por los bailes y las alegrías de carnaval. Entonces, ¿qué hizo en carnaval? Pues cogió un crucificado, se fue a la calle y empezó a amenazar a todo el mundo de muertes repentinas. El más carismático fue Fray Luis de Bolonia, que durante la celebración de carnaval en Ferrara pues quiso disuadir a la población de la celebración del carnaval. Entonces pues se puso a predicar con estas palabras: porque viendo los disfraces, máscaras, palabras deshonestas y acciones torpes en que aquellos días se disuelve y corrompe el ánimo, la abundancia viciosa de comidas y bebidas a que se dedica sin medida, sin tasa el vientre, y en fin, todos estos crímenes que cometen los hombres casi transformados en brutos,
se fue a un cementerio y sacando algunos esqueletos y desnudos huesos de los difuntos, se los puso sobre los hombros. Y de esta suerte que caminando hasta la plaza, clamando a la divina misericordia con el salmo tan repetido de David, Miserere Deus, y en un tono tan fúnebre y melancólico que pudo prometerse la corrupción de los corazones más entregados a aquel profano divertimento. O sea, imagínense al monje capuchino por las calles de Ferrara. Y luego Fray Mateo de Basso, pues en Lenciano también se encontró con unos jóvenes que estaban jugando a los naipes, que estaban jugando a las cartas. Entonces se acercó a ellos y les exclamó las penas que se padecían en el infierno por estar jugando a los naipes. Entonces uno de ellos pues le dijo: al infierno se podrán ir los que andan vagabundos fuera de sus conventos. Y le dice el monje: no te burles, hijo, de lo que te digo no te burles, confiésate con brevedad porque en 3 días has de morir. Oye, pues dicen las crónicas que a los 3 días se murió el joven al que había dicho estas palabras. También predicaban a los niños. Ahí tenemos una imagen de predicación. Para los niños también hay sermones muy bonitos, el tono es diferente. Había un gran predicador, que era Fray Clemente de... no, le tengo por aquí apuntado. Había un Fray Mateo de Basso, decían que era muy buen predicador para los niños, que además les regalaba estampas, juguetes, y utilizaban otro tipo de tono, ¿no? Y otro tipo de pedagogía. Los sermones de niños sí que también son muy bonitos. Los monjes capuchinos utilizaban la imagen, junto a la palabra también está la imagen, pues, pero como objeto de reflexión, ¿no? Y de oración mental. Para ellos la cruz va a ser el paradigma iconográfico como oración mental, y ahí en las crónicas nos hablan de posturas auténticamente iconoclastas. Por ejemplo, se sabe que el rey Felipe III pues quiso regalar al convento del Pardo una cena, una pintura de la Santa Cena, pues buena para el refectorio, pero vamos, que la orden dijo que no, y no lo realizaron. Lo que hicieron pues fue una pintura en grisalla de una cruz, y ya está. En las celdas tampoco se les permitía tener objetos de valor, sino la imagen solamente de Cristo y de la Virgen. Por ejemplo, también les decía anteriormente que había una pintura de una Venus de Tiziano en uno de los conventos, y llegó un monje, Fray Valentín de San Daniel, que entró en el convento capuchino, vio aquella pintura y dijo pues que no podía estar. Entonces pues la convirtió en cenizas y ya está. Es decir, hay una auténtica postura iconoclasta con respecto a este tipo de pinturas que provocaban deleite. Bueno, cómo no hablar del Padre Pío, ¿no? Que era capuchino. Entonces le traigo aquí ahora porque es verdad que cuando se producía el fallecimiento de algún monje capuchino, como les decía, pues la iglesia se llenaba de pintores para retratar, para tener el verdadero rostro, inmortalizar ese rostro del fraile capuchino muerto. Y si además había gozado del aplauso ciudadano y eran personas populares, queridas, pues es que la iglesia se llenaba, ¿no? Para tocarlo, para despedirse, ¿no? de ese cuerpo que formaba ya parte de la eternidad. Los enterramientos para los monjes capuchinos, pues ellos tenían, en un primer momento no tenían la costumbre de enterrar dentro de las iglesias, en las bóvedas, sino que se enterraban en el claustro, en los claustros de los conventos. Pero ¿qué ocurrió? Que había un monje que se llamaba, que era un general, Fray Bernardino Astente, que en el convento de Ferrara pues sí que estaba enterrado en una bóveda. Una bóveda siempre se hace alusión a un espacio, una sepultura dentro del interior de un templo. Pasaron 5 años y vieron que el cuerpo estaba incorrupto. Entonces dijeron, pues podemos enterrar dentro de las iglesias porque no había grado de corrupción. Además dicen que del sepulcro salía una fragancia. Esto es permanente en las crónicas. El buen olor siempre está asociado a la santidad, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de este momento, pues se comienza a llevar a cabo enterramientos en los interiores de las iglesias, y cuando murió un hermano capuchino, pues su cuerpo, como decía, era expuesto en unas andas en la iglesia del monasterio, y ahí se despedía tanto la comunidad como el pueblo. Bueno, la fundación en Castilla viene de la mano. Este monasterio, este convento ha desaparecido, es el convento de San Antonio en Madrid. Esta sería la primera fundación, es del año 1605, estaba el rey Felipe III, y fue el marqués de Santa Cruz el primero en solicitar la presencia de los frailes capuchinos procedentes de Italia. Para ello viene hasta España Fray Jerónimo de Castelmefet a la corte para tratar de este tema, y aquí deja como delegado a un italiano que se llamaba Fray Serafín de Policio, que tenía claras 2 cosas. Una, que la fundación tenía que ser en Madrid, y la segunda, que la fundación no quería que fuera del duque de Lerma, y estas 2 cosas pues eran importantes.
no quieras una cosa para que al final pues se cumpla. Contó con el apoyo de Vitoria Colonna, que era la duquesa, como habíamos visto, de Medina de Rioseco y era viuda del almirante de Castilla, y bueno, pues cuentan además, porque tienen dificultades, en un primer momento no querían la fundación de los capuchinos aquí, pero tiene que venir Fray Lorenzo de Brindis, que era un general de la orden, y ya sí que consigue esa fundación en Castilla. Concretamente, pues es este convento. En un primer momento no encontraban ubicación, ¿no? ¿Dónde construirlo? De hecho, el marqués de Pobar tenía varias casas y varias tierras y él ofrecía terreno, pero no terminaban de encajar para la construcción, ¿no? En la calle Atocha, en Leganitos. Y bueno, pues al final, ¿dónde se construyó? Pues al lado de la casa del duque de Lerma, donde no se quería fundar, pues al final se termina fundando ahí. Y este convento pues se funda en el año 1609 por Francisco Gómez de Sandoval, que como decía pues es el duque de Lerma, y bueno, pues aquí asistió a esta fundación el rey Felipe III, y este convento pues desapareció, fue desamortizado y la iglesia fue derribada en 1890. Este es quizás el que todos conocen ustedes, el de Nuestra Señora de los Ángeles, el que está en el Pardo. Esta fundación fue el rey Felipe III, ¿no?, quien ordenó su fundación en el año 1612. Es muy sencilla, el arquitecto es Juan Gómez de Mora y bueno, pues esta sería la fotografía, la que vemos aquí, la de la derecha, cómo estaba antes de la Guerra Civil, luego resultó muy dañado y es el estado actual. Es conocido por todos por el Cristo de Gregorio Fernández, que fue encargada por el rey Felipe III, que la donó al convento en 1615, y de hecho dicen las crónicas que el concurso de gentes aumentó después de que el rey mandó que se colocase en una de las capillas de la iglesia una devotísima imagen de Cristo nuestro Señor en el sepulcro, formada al natural, en estatura y proporción de miembros, con tanto primor imitados que tuvo sin duda asistencia singular del cielo para esta hechura de su célebre artífice Gregorio Fernández. Bueno, y hablando ya del convento de Segovia, hay que mencionar cómo Antonio Ponce en el siglo XVIII dice que Segovia apenas tenía 2000 vecinos, que era un número desproporcionado a sus 25 parroquias, ¿no?, y 20 conventos que existían en la ciudad. Esta sería la relación de algunos de esos conventos que hay, que estaban fundados en la ciudad de Segovia, los capuchinos, como vemos, son del año 1637, pero hay que destacar la actividad constructiva y fundadora, y aquí está Alberto Herreras, que tiene ese maravilloso libro de los conventos en la ciudad, y él podrá decirnos mejor que nadie pues ese boom, ¿no?, constructivo que había en la ciudad, que es un reflejo, lógicamente, de la espiritualidad que había en la ciudad de Segovia, en lo que podía ser el siglo de oro en nuestra ciudad. Este sería, como decía, el convento de San Buenaventura, en Segovia. San Buenaventura era un santo franciscano, y además se atribuye una de las obras de San Francisco de Asís, bueno, es a quien está dedicado este convento de capuchinos. Está cerca de la Puerta de San Cebrián y del Hospital de la Misericordia, por lo tanto en la parte norte de la ciudad, un poquito apartada de la misma. Se funda en el año 1637, siendo el Papa Urbano VIII y el obispo de Segovia, don Mendo de Benavides, y contó con el apoyo nobiliario de un matrimonio que se llamaba don Antonio de Contreras y su mujer doña María de Amézqueta. La escritura del patronazgo dice así, es muy farragoso todo el documento. Dice: en la ciudad de Segovia, 14 días del mes de diciembre de 1636, ante el escribano y testigos de una parte por el padre Fray Cristóbal de Moretín, provincial de la Orden del Seráfico Padre de San Francisco de los Capuchinos en las provincias de los reinos de Castilla la Nueva y la Vieja, y el padre Fray Alejandro de Valencia, y el padre Fray Buenaventura de Toledo y el padre Fray Serafín de León, definidores de la dicha provincia, a quien representan y en nombre de ellas, y por quien presentan voz y canción, y estarán pasadas por aquí concertado, y no oirán ni verán contra ello ni parte de ello agora, ni en ningún tiempo ni de la otra, los señores licenciado don Antonio de Contreras, caballero de la Orden de Calatrava del Consejo de su Majestad, y de su mujer doña María de Amézqueta y Guzmán, vecinos de la Villa de Madrid, estantes al presente en la ciudad de Segovia. En el contenido de la escritura se dice que este matrimonio primero sentía una gran admiración por la orden de los capuchinos y un gran celo hacia ellos, y pidieron solicitar en patronato este convento. Parece ser que podía haber existido uno anterior, que estaba en malas condiciones, y que se hace el que actualmente tenemos en la ciudad. Para ello lo que hacen es
bueno, pues se les ofrece esta nueva casa, se compra el terreno para ello y el padre provincial pues vio con buenos ojos esta voluntad concedido, entonces concede el patronazgo a este matrimonio. Como os decía, parece ser que los monjes ya estaban instalados en la ciudad de Segovia, pues que en las condiciones se dice se ha de hacer una huerta grande donde el presente está la casa, iglesia y un huerto que se ha de hacer, si lo quisieren, a donde ahora está el convento. Quizás tuviera malas condiciones, el caso es que se construye este nuevo, como decía, muy cerquita de la puerta de San Cebrián y en el Hospital de la Misericordia. En enero de 1638, 2 meses después de otorgada la escritura, se comienzan ya a contabilizar pues, los pagos que se hacían. Por ejemplo, ¿quién colocó todas las tejas? ¿A quién se las compraron? Pues a un vecino de San Millán que se llamaba Francisco López. También aportó el ladrillo necesario para hacer la casa que se ha de hacer de los padres capuchinos y don Antonio también, un tal don Antonio aporta pues la cal y la arena. Bartolomé García, vecino de Segovia, el mercado, Alonso Sanz y Pedro Blasco del lugar de Contreras pues fueron los encargados de cortar y derribar del monte de Barsaín 500 pinos que había dado el ayuntamiento y que comenzaron a tallarlos. Los escudos que hay, este pertenece al marido, eran los condes de Covatillas, que no se le he comentado. Este pertenece a Contreras de Covatillas, timbrado con ese casco y adornado pues, con los penachos, los lambrequines, y este otro es el de la mujer, María de Amezqueta. Yo creo que son los dos, están realizados en mármol y según se documenta son de Italia. Es decir, quizás sean los escudos más monumentales, ¿no?, que pueda haber en la ciudad. Sí que dejan constancia, aquí tenemos, están presentes en todo el monasterio. Si los fundadores morían antes de que se finalizara el monasterio, ellos dispusieron que sus cuerpos se hagan poner en la pared del lado del Evangelio de la iglesia vieja donde están hasta que se muden y pongan en el entierro y bóveda de la nueva, donde así se han de hacer un entierro y se haga una bóveda clara y espaciosa que tome el coro de dichos religiosos como está dispuesto en la planta y capilla y se ha de dividir según y en la manera que están divididas la capilla mayor y el coro con la pared del altar mayor. Y en esta pared de la bóveda se ha de disponer el entierro de los dichos señores don Antonio y doña María, de suerte que quede embebido en las paredes debajo del altar mayor en la misma bóveda y ha de estar el sepulcro con sus cuerpos y que ponga el siguiente letrero. Y aquí vemos un poco pues quiénes eran este matrimonio. Don Antonio de Contreras, caballero de la Orden Militar de Calatrava, elegido por Felipe III para los esclarecidos por la curia del Pincio, del Consejo del Patrimonio Real del Consejo Supremo de Castilla y consejero íntimo del mismo Felipe III, y su mujer María de Amezqueta y Guzmán, su amantísima esposa, de noble estirpe, ilustre por su piedad, singular por su bondad. Los dos, como fidelísimos entre sí, concordes en la piedad, fundaron este convento de capuchinos según las normas de la seráfica pobreza en obsequio de Dios para descanso eterno de sus almas, enterramiento para los suyos y lo enriquecieron cultísimamente. Bueno, pues aquí tenemos los ingresos. Este es un cuadro que está tomado de Maximiliano Barrio Gozalo. Los ingresos que tenía la Orden de los Capuchinos con respecto a otros conventos, tanto en misas, limosnas y sermones. Y miren, en misas 15.600, en limosnas 10.855 y en sermones 4.450. Si lo comparan con otros monasterios de la ciudad, pues vemos que era un convento que formaba parte y que tenía un peso importante en la ciudad de Segovia, y además que acompañaban numerosas procesiones, entierros, etc. Sí destacar el tejado, el alero que tiene el convento, esa utilización del barro cocido, que es muy propia de los conventos del barroco. Aquí lo tenemos también en lo que fue el convento de Mínimos de la Victoria, o en el alero del Palacio Episcopal, del Palacio de los Salcedo. Bueno, una cosa importante. Bueno, sí que hay que decir que antes de finalizar el año 1821, la ley de reforma de regulares se aplica en Segovia, y esto da lugar a que de los 13 monasterios y conventos de varones existentes en la ciudad queden reducidos a Carmen Descalzo, San Buenaventura, San Francisco y Santa Cruz. En total había en Segovia, en 1821, 13 monjes. Había 25 en el convento de Carmelitas Descalzos, 25 capuchinos, 26 de San Francisco y 27 dominicos. Con la desamortización en 1835, el convento de frailes capuchinos
que había sido fundada por los condes de Covatillas, pues pasa a la posesión, lo que decíamos anteriormente, a esos bienhechores, a posesión de la familia, pero no se le da ningún uso, se cierra el culto. Posteriormente pasó a manos del ejército, manteniéndose como cuartel hasta 1929, y es entonces cuando el edificio pasa a ser convento de oblatas, que es el que hemos conocido, para desde él encargarse de las hermanas oblatas del Santísimo Redentor, se encargaban de la educación de niñas que eran enviadas desde el Tribunal Tutelar de Menores. En 1996 las religiosas pues dejaron el convento. Y hay, en algún lado yo he leído, y nunca lo he llegado a ver, a lo mejor ustedes incluso lo han podido conocer, pero que este convento tenía criptas. Y es que esto es importantísimo, que eran criptas donde los cadáveres momificados se encontraban en esas criptas de los monjes capuchinos. Parece ser que esto lo cuenta Fray Gil de Guadalajara, que es, según el libro de fundación del convento de aquí capuchino, que es el primer capuchino muerto en olor a santidad en este convento. ¿Y qué es esto de las criptas capuchinas? Vamos a ver, cuando un monje capuchino muere, pues se dejaban pasar unas 10 horas y su cuerpo, pues eso, era colocado en las andas de la iglesia, etc. Ahí se le incensaba, se le hacían los funerales y eso. Pero después se lleva a cabo lo que se llama la desecación del cadáver. ¿Y qué es esto de la desecación del cadáver? Bueno, este es el texto que ahora yo les voy contando, pero les voy a poner la imagen. Los monjes capuchinos pues depositaban cada uno de los cuerpos de sus hermanos difuntos aquí, de pie. Los colocaban en cada una de estas celdas de pie. Lo que hacían era momificarlos, dejaban que todos los líquidos salieran del cuerpo para que quedara pues una auténtica momia. Estas se denominan pues celdas cementerio, que la función que tenía pues era desecar el cadáver. La noticia más antigua sobre el embalsamamiento realizados por los frailes capuchinos procede de la obra de Fray Benedetto San Benedetti, donde hace referencia a la conservación de los cuerpos desecados. En la cripta pues había este tipo de lavaderos, y es muy probable que en el convento capuchino de aquí de Segovia pues a lo mejor existían este tipo de celdas, que la función que tenía, pues como decía, era eso, ¿no? Desecar los cadáveres. Una vez que el cuerpo ya se había momificado, pues ¿qué hacían? Pues en muchos de los casos esto que tenemos aquí. Por eso le decía que los muertos que vamos a ver aquí pues es que están muy muertos. Estas son celdas capuchinas, a lo mejor las conocen, están en Roma, en la Vía Véneto, y es el convento de Santa María de la Concepción. Entonces es una galería inmensa de 40 metros que está formada por diferentes capillas que tienen esta decoración realizada con diferentes huesos. Entonces cada una de las capillas se llama de una determinada manera, dependiendo si utilizan los omoplatos, los fémures, los cráneos. Vamos a ir viendo pues cómo es la decoración de cada una de ellas. Esta cripta fue construida hacia 1600, todas estas criptas fueron construidas hacia 1626, son 6 celdas repartidas en un corredor de 40 metros, y hay aproximadamente huesos de 4.000 frailes capuchinos, fallecidos desde 1528 a 1870. ¿Por quién fue fundada todas estas criptas? Por aquel papa que habíamos visto que apoyó tanto a los capuchinos, que era Urbano VIII. Pero claro, es que Urbano VIII tenía un hermano, el Papa Urbano VIII tenía un hermano que era cardenal capuchino, que se llamaba Antonio Barberini, que era de la familia Barberini, y que fueron los que impulsaron la construcción de estas criptas. En el año 1631 los monjes trasladaron desde una antigua fosa común hasta el nuevo convento pues una gran cantidad de huesos humanos, en total 300 carros. A estas criptas bajaban los monjes capuchinos a esa oración mental que hemos estado viendo a lo largo de la hora. Esa importancia de encontrarse con Dios y con Cristo en la vida para luego poder predicar y para poder realizar esa oración mental que aparece en las constituciones. Entonces, pues aquí bajaban a la cripta donde celebraban la misa, además 2 veces al día. Esta sería la primera cripta, que es la de la resurrección. Es decir, nos está transmitiendo ya un mensaje importante, ¿no? Como la vida no acaba con la muerte, sino que hay una vida posterior que es la resurrección del ser humano. Entonces aquí nos introducen en lo que es la realidad humana, ¿no? Que es toda una arquitectura barroca realizada con huesos, con cráneos y con pelvis decorando la estancia. Aquí vemos como en los arcos, son estos arquitos así de medio punto, como ahí pues está la momia,
el monje capuchino. Cuando un monje capuchino siempre tenía que tener la cruz en su mano y la regla metida en la manga del hábito. La segunda capilla es esta, que es la cripta de las calaveras. Eso es un retablo, realmente, si se dan cuenta, pues son 3 calles, con sus arquitos en la parte de arriba, y vemos como en el tímpano central, ahí está el reloj de arena, marcando el paso del tiempo al lado, ¿no? Que es esa simbología pues tan propia del barroco. Su iconografía nos está recordando al paso del tiempo y la fugacidad de la vida. Y ahí están los monjes capuchinos, aquí, pues aferrados, ¿no?, a la cruz. La siguiente cripta, pues utiliza los huesos de la pelvis, pues se llama así, ¿no?, la cripta de los huesos de la pelvis, y es un arco, como ven, de grandes proporciones, es como si fuera un baldaquino barroco, con huesos de pelvis. Además también hay omoplatos, vértebras y tibias cruzadas. La siguiente, que este es un detalle, para verlo de cerca. La siguiente, que es la de tibias y de los fémures, que la iconografía viene marcada lógicamente por el escudo franciscano, ¿no? Ese brazo desnudo de Cristo y el brazo vestido de San Francisco de Asís. Y aquí hay cientos de calaveras, tibias y fémures, que también están formando pues una arquitectura barroca. Y luego en el suelo, aquí que hay tumbas, ahí están también enterrados los frailes capuchinos. Esta es la más simpática de todas, a mí por lo menos me lo parece, que es la cripta de los 3 esqueletos, y representa, no me digan, este esqueleto aquí que tenemos, con esa mandorla, que es símbolo, ¿no?, también del nacimiento, es el símbolo de Cristo en majestad, esa mandorla, y fíjense aquí, ¿no?, cómo se le representa con la guadaña, y han hecho con los propios huesos una balanza. Es que es el momento del juicio, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esta manera de decorar, como si fueran yeserías barrocas, pero está todo realizado con huesos. Aquí tenemos ese otro detalle, ¿no?, de la fugacidad del tiempo también, y miren cómo pues utilizan, ¿no?, otras partes del cuerpo, esternones, costillas y eso, pues para decorar. Este es otro ejemplo, este ya no es Roma. Bueno, al finalizar esta galería, sí que hay que decir que la última capilla es una capilla pequeñita, que es donde se dice la misa, y hay un mensaje muy bonito, ¿no?, que están todas las obras de misericordia representadas. Es decir, lo que quiere decir es, y esto es muy del Concilio de Trento, ¿no?, cómo el hombre se salva por sus buenas obras. Es decir, no queda en la muerte, sino que dependiendo de las buenas obras que tú hagas en tu vida, pues así alcanzarás la salvación. Esto es otra cripta capuchina, que en este caso es Palermo. Y en Palermo pues nos encontramos también estas catacumbas que acogen a más de 8.000 esqueletos y 850 cuerpos momificados que fueron sepultados en el sótano de la iglesia del convento de los capuchinos. Y aquí la momia más antigua pues es Fray Silvestre de Gubbio, no se la he traído porque es un poco exagerada. Y bueno, pues aquí es verdad que en un primer momento los monjes capuchinos no dejaron a laicos que fueran enterrados, pero luego esto sí que se permitió, y bueno, pues aquí es que hay médicos, hay militares, hay niños, hay niñas, hay personajes con gabardinas, de ahí toda una galería, ¿no?, de personas de la época. Bueno, pues aquí vemos cómo aprovechan el espacio y están todos dispuestos en torno pues a esa galería, y vemos al monje capuchino pues meditando, ¿no?, sobre el sentido de la vida. Esta es otra cripta, ya la última, que está en la República Checa, es de mediados del siglo XVII también, y bueno, pues nos encontramos pues también en la cripta con ataúdes, y en el interior pues aparecen las momias. Bueno, en la actualidad, los monjes capuchinos, ¿no?, en la actualidad, y ya para terminar, están presentes en todo el mundo. Ellos siguen fieles a ese cuarto voto, ¿no?, de o bien predicar en las misiones donde están presentes en muchos países, o bien ayudar a bien morir, y siguen haciéndolo a todas aquellas personas que lo requieran. Y luego además, bueno, pues se dedican también están muy presentes en medios de comunicación a investigar. Fray Valentín Serra de Manresa ahora está investigando tratados medicinales, que se sabe que los capuchinos también eran perfectos conocedores de toda la herboraria, y
y bueno, pues aquí les vemos además, con familias que ponen en práctica todo aquello que investiga. Se dedican, como cualquier otra orden, al cultivo, ¿no?, de la tierra y la oración, algo tan básico, ¿no?, como es la costura también, la oración en el refectorio, el silencio siempre muy presente en sus vidas, y una vida pues muy incardinada, ¿no?, en la sociedad. Y comenzaba María Pía pues con ese mensaje, ¿no?, de paz y bien tan franciscano, y pues con ese mismo espíritu pues finalizó agradeciéndoles pues su atención, y si tienen alguna pregunta y la sé responder, y si no pues buscaré la respuesta. Pues sí, yo. Gracias. Quería preguntar, si sabes, cuando hablaban de la resurrección, ¿qué llevaban? Porque si hablaban de una cosa llevaban una calavera, cuando hablaban de la resurrección, ¿qué llevaban? No llevaban, las crónicas no recogen que llevaran nada para hablar de la resurrección. La resurrección está presente visualmente en pinturas, pero en sermones se centran sobre todo mucho en la muerte. Es una orden muy carismática. Cuando hablan de la resurrección, yo no me he encontrado en las crónicas que llevaran nada en la mano. Pero hay que entender, claro, que estamos en pleno barroco, y cargan todas las tintas, no en la salvación eterna, sino en ojo lo que te puede pasar si no llevas una vida, ¿no?, acorde con el Evangelio. Los sermones hablan de la resurrección, y de la vida eterna, y de cómo es el paraíso, pero utilizan sobre todo el concepto de olor, de fragancia. Los capuchinos dicen que, para esto los romanos lo decían, dicen los capuchinos, los romanos lo decían muy bien, y decían que la corrupción de Roma, a nivel político, generaba muertes que desprendían mal olor, y sin embargo cuando hablan del paraíso, de que se goza de la vida eterna, de que forman parte ya de esos elegidos, todo se relaciona con el buen olor, la fragancia, ese buen olor que desprenden las criptas capuchinas. Ahí es cuando, o sea, eso es la manifestación de la resurrección, de que se ha alcanzado la vida eterna, ¿vale? Pero lo que utilizan es, porque es lo que la gente entiende, ¿no? Huele, pero no algo visual, sino algo sensitivo. Vale. Por ahí, ¿sí? Sí. Claro, es que, bueno, el ejemplo no es capuchina, no sé, yo creo que no es capuchina, pero es fantástica. Es decir, hay muchísimas. Mira, hay un libro que se le recomiendo, que son, no sé si se llaman Los espacios de la muerte o algo así. Y yo aquí he traído unos ejemplos, pero la de Évora es fabulosa, la que está en Portugal. Es que es muy habitual en todo este periodo del barroco reutilizar los huesos para hacer arquitecturas barrocas y arquitecturas funerarias. Ese es un ejemplo fabuloso. El ejemplo de los capuchinos es que cunde, y además también es un reflejo un poco de lo que ocurría en otras partes. Estoy pensando ahora, por ejemplo, la cripta de los capuchinos de Viena. Bueno, es impresionante las esculturas que hay en las tumbas reales, con las calaveras, con las coronas. Te he traído unos ejemplos así como muy macabros, pero hay auténticas joyas artísticas donde se decoran los esqueletos, pero con joyas. Y ese libro es un libro buenísimo, porque es toda una galería de todas las criptas que hay, no solo capuchinas, como bien apuntaba usted, la de Évora, ese es otro ejemplo fabuloso. En Bamba, en Valladolid, tenemos un ejemplo también, aquí muy cerquita, también hay una capilla con arquitecturas de huesos. Hay muchos ejemplos. Y bueno, en Málaga hay un ejemplo, pasa que están restaurando la cripta, pero también hay un ejemplo muy bueno. Lo que pasa es que ahí utilizan ya más yeserías y eso, pero es el mismo concepto. Len. Sí, muy interesante, Mercedes. Gracias, Len. Iba a preguntar lo mismo sobre la catedral en Lima, Perú, que tiene unas catacumbas enormes.
¿Estos son capuchinos también? No, no, creo que no son capuchinos, ¿eh? Pero hay que pensar, claro, todo esto se importa a Hispanoamérica. Y ahí además es que es muy interesante, ¿no? Cómo se celebra la muerte y cómo se fusiona con el tipo de cultura allí. Yo creo que no son capuchinos, creo que no, no te lo puedo garantizar. Pero es una práctica de verdad muy, muy extendida, esta manera de decorar las capillas. Y los capuchinos quizás sean los que mejor lo conservan, o quizás los más conocidos o los más abundantes, porque es que, repito, prácticamente se daba en muchos conventos capuchinos y es una práctica pues muy extendida. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Mercedes, muchísimas gracias de verdad. Y muchísimas gracias a todos ustedes, y ahora pasamos al claustro, donde vamos a compartir unos vinitos y vamos a charlar de todo menos de política, por favor.